Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola profes, espero que muy bien estén hoy. Ya no sé qué hora es en su día, pero espero que esté muy bien. Y bueno, hoy vamos a empezar como esta serie de aprendizajes, de cosas que yo aprendí. Déjenme un segundo. Ya. De cosas que yo aprendí mientras estuve trabajando en los Estados Unidos. Hay muchas cosas, son muchísimas, pero pues me voy a centrar en algunas. Y si me acuerdo de las otras, pues les cuento, porque pues hay cosas que uno no se acuerda. Bueno, la primera voy a hablar del PBIS. Esto es un programa que venden en los Estados Unidos a las escuelas y la traducción sería como intervención y soporte positivo para el comportamiento. Más o menos así sería la traducción. Entonces esto lamentablemente solo está en inglés. Tienen una página web y ellos solo todo lo tienen en inglés, no tienen mucho en español. ¿Por qué quiero contarles esto? Porque pues mi experiencia en Estados Unidos fue bastante interesante y yo tuve estudiantes y clases que no eran, a la que yo no estaba acostumbrada, eran bastante diferentes. Yo no estaba acostumbrada a tener este tipo de comportamientos, a verlos. No es que no existan en mi país, sino que yo no tuve la experiencia con estos comportamientos. Entonces esto me generaba mucha ansiedad. Entonces, al generar mi ansiedad, pues obviamente yo recurría a lo que me dieran y me enseñaran. Para esto, bueno, les voy a contar al principio cuando yo llegué a los Estados Unidos, pues los niños que yo atendía, yo estaba en una de las escuelas más pobres de Carolina del Norte. Entonces, los niños que yo atendía venían de familias disfuncionales. Había un caso en particular en esa época de una niña que llegaba todos los días, yo enseñaba preescolar, ¿no? Kindergarten, que es como el año antes de entrar a la primaria. Yo enseñaba, esta niña llegaba todas las mañanas, estaba un poquito tranquila y empezaba uno la clase en español que ellos no entendían y tampoco era que me entendieran el inglés. Y esta niña empezaba a llorar y a pegarle a todo el mundo. Y lloraba, pero no lloraba el llanto de... No, ella lloraba a gritos lloraba. Y yo no sabía cómo calmarla. Entonces era desesperante. Yo no sabía qué hacer. Ese era uno de los casos en una clase. Pero yo tenía más. Yo tenía otro estudiante que al parecer venía de una familia bastante disfuncional y el niño era totalmente agresivo. Con adultos, con otras personas, con los otros niños. Él era agresivo. Obviamente todos estos niños están en busca de cariño, pero no saben cómo llamar ese cariño, no saben cómo decirlo, entonces lo expresan de la manera como lo conocen, ¿no? Entonces este niño era difícil en el sentido de que gritaba o un día le daba por, no sé, lanzarle a uno un lápiz o lanzarle a uno cualquier cosa, ¿no? O pegarle a otro agresivamente, no era un golpecito, no era agresivo, muy agresivo, bastante difícil. El otro estudiante que yo tenía en la misma clase, el mismo año, era un estudiante que cuando yo daba una instrucción, el niñito se subía a la mesa, me sacaba la lengua y bailaba, como mi pobre angelito. Y yo no sabía qué hacer. Aparte que nosotros nos han instruido en que a los niños no puedes llegar a moverlos físicamente. Es esa agresividad. Ese era otro estudiante. Había otro estudiante en esa misma clase, en ese mismo año, que no sonreía. 5 años no tenía este muchachito. Y no sonreía. Nunca. Él no reía. Él solo miraba con una rabia
al mundo que le tocó vivir, su familia, lo que le haya pasado, él tenía mucha rabia y nunca sonreía. Y cuando se paraba a decir algo era para pegarle a otro, ¿no? Ese tipo de comportamientos eran los que yo tenía en una clase. En esa época tenía, digamos, si no estoy mal, 20 estudiantes, y ellos se alimentan entre ellos, ¿no? Ellos, digamos, cuando están en esas situaciones de agresividad, uno como que exacerba al otro y el otro entonces se pone agresivo. Y esa era mi clase todo el tiempo. Ellos no me entendían, yo no los entendía. Había otro en esa misma clase, ese mismo año, que no sabía cómo expresarse, ¿no? No sabía cómo expresar lo que sentía, y ese niño un día le dio por coger los crayones de la escuela y entrar al baño y dibujar en la vasenilla del baño, a dibujar, escribir. Y así, ese tipo de cosas que yo nunca había visto en niños de esas edades. Generalmente los niños de esas edades sí se portan mal, ¿no? Están como testeando, digo yo, como probando que a quién le hacen caso y a quién no le hacen caso. Pero no al nivel que yo vi allá, ni el más cercano nivel. Era muy difícil para mí. Y bueno, yo no era la única que tenía estos estudiantes. No les va a decir, no, yo no era la única. Mi compañera tenía también estudiantes de comportamientos así, y la otra profesora de kinder también, y todas teníamos estos estudiantes. Todas teníamos esas situaciones. Entonces, obviamente, la escuela estaba muy al tanto de este tipo de cosas. Ellos sabían que los estudiantes eran difíciles. Pues que no lo dicen a uno cuando lo contratan, ¿no? Pero bueno. Entonces, ellos compraron este programa que les estoy hablando, y este programa habla de cambiar los comportamientos de los estudiantes con un refuerzo positivo. Entonces, ellos querían, en lo que yo entendía en esa época, era que ignoráramos los comportamientos negativos y que cuando el estudiante tuviera un comportamiento muy positivo, entonces le diéramos mucha atención. Esto en la teoría suena muy bien. Porque, bueno, sí, la idea es que el estudiante se le reconozca lo positivo que tiene. Todos tenemos algo positivo y los estudiantes no son la excepción. Entonces, ese era el objetivo. Esta intervención que ellos hablaban tenía varias cosas. Por ejemplo, la economía de fichas, que eso también se usa en Latinoamérica. Que el estudiante se porta bien y le das una ficha. Que si el estudiante acumula cierta cantidad, le das algo, ¿no? Entonces yo practicaba todo lo que me decían que practicara, porque pues estaba en shock, yo no sabía qué hacer, nunca me había tocado. Entonces eso se van a reír. Yo tenía ¿cómo se dice? Un delantal me ponía un delantal lleno de dulces dentro, y cada vez que el niño se portara bien, pues le daban dulce. Pero eso es muy a corto plazo, ¿no? Eso no dura. Entonces el niño se portaba bien por el dulce 10 minutos, ya. Pero yo tenía que estar con ellos 8 horas. Entonces siempre que y tampoco yo en mi entendimiento me daba cuenta que darles dulces era peor. ¿Por qué? Porque los niños, al darles dulce, pues se ponen más activos, tienen mucha más energía. Entonces, pues, obvio, no me funcionó. Y tampoco yo era muy constante con la estrategia que aplicaba. Entonces teníamos la estrategia de los colores, y los niñitos que, digamos, se portaban bien estaban en verde, y los que se portaban mal bajaban a rojo. Pero claro, esto no es positivo, porque tú les estás dando atención a lo negativo. Y cuando se bajaban a rojo, estos niñitos se volvían súper agresivos. Entonces tenía niños que botaban la silla, que botaban los cuadernos que estaban escribiendo, que lloraban o gritaban, y entonces ellos tenían en la escuela un botoncito donde uno oprimía y pedía ayuda, literal, pedía ayuda. Entonces yo oprimía y decía, necesito que vengan por este estudiante, por favor. Así me la pasaba yo, todos los días. Y yo no era la única, ¿no? Mi compañera también era oprimir al estudiante. Vengan por este estudiante, por favor, ayúdenme. Y el estudiante lo sacaban del salón 5 o 10 minutos, pero igual se calmaba un ratico y se devolvía, y él seguía el comportamiento porque no había un cambio real. Entonces la escuela reconoce esto y empiezan a aplicar esta estrategia.
Esta estrategia es mucho economía de fichas. Y para mí, en el momento, yo decía, esto no, a mí no me parecía. Yo no sentía que fuera algo que de verdad sirviera y que funcionara. Aparte que decía que cuando uno empezaba estas intervenciones, el estudiante tendía a volverse peor antes de volverse mejor. Y me hablo del comportamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía mucha resistencia a la estrategia también. Ellos tenían una estrategia donde a los estudiantes, el colegio creó unos billetes con la mascota de la escuela, que era una águila, y se llamaban los Eagle Bucks o Eagle Bucks. Yeah. Y esta estrategia era que cada vez que el niño se portara bien, nosotros le dábamos un billetico y ese niño, si quería ir a comprar algo, pues iba y compraba algo en la tienda donde había una serie de jugueticos, dulcecitos y esas cosas. Entonces, para mí eso era terrible. Yo sentía que yo estaba haciendo la cosa más mala del mundo, porque pagarle a alguien para que se comporte me parecía fuera de lo común, me parecía la locura. ¿Por qué? No entendía y tuve mucha resistencia, casi ni daba los billeticos, pero mi clase pues ni se portaba bien tampoco, ¿no? Y obviamente el niño que siempre se portaba bien, el estudiante que siempre hacía lo que yo decía, porque al final es portarse bien en esa época, pues que tenía más billeticos y pues compraba más cosas, y el que no ganaba nada porque siempre se portaba así como terrible o estaba muy agresivo o le pegaba a alguien, pues ese estudiante no tenía y no podía comprar nada. Y al no poder comprar nada, pues su agresividad se volvía peor. Y así. Esa era la estrategia en ese momento. Claro que yo creo, hasta ahora que la vuelvo a leer, que no la estábamos aplicando muy bien. Porque tiene una serie de pasos y tiene una serie de niveles. Entonces yo creo que cuando nos hicieron el entrenamiento, al principio empezamos muy bien en la escuela y empezamos con todo lo que se debería requerir a nivel escuela. Entonces, a nivel escuela teníamos una palabra que se dice soar. So, eagle soar era la palabra. Entonces, soar significa como elevarse, como ponerse mejor, como ser mejor persona, asumo yo. La traducción es elevarse o... Entonces cada palabra, cada letra tenía un significado, y entonces lo que hacíamos que era para nosotros como maestros definir qué era ese comportamiento deseado en ese momento en cada uno de los lugares donde los niños interactuaban. Entonces en el restaurante, cómo deberían interactuar, qué significaba soar en el interactuar. Uno era, creo que era self-esteem, o sea, autoestima, respeto, cada letra significaba algo. Y esas letras las poníamos en todo lado, y entonces les recordamos a los niños: recuerden que nosotros en el restaurante el respeto se ve así, en el salón de clase el respeto se ve así, en los pasillos el respeto se ve así. Y así se hizo al principio y me pareció genial, porque claro, todos teníamos que tener la misma idea de qué era respeto, y en cada uno de los lugares pues cambia un poco, pero pues teníamos todos un acuerdo común. Lo otro era que nosotros queríamos impactar positivamente, entonces queríamos darle mucha atención al comportamiento positivo. Y dábamos mucha atención al comportamiento positivo y al comportamiento positivo y al comportamiento positivo, pero no es fácil cuando uno siente que es un ataque personal, ¿no? Entonces eso fue algo que me tocó aprender a mí, y es darme cuenta que estos estudiantes tienen este tipo de comportamientos y no están teniendo este tipo de comportamientos en contra mía. No están diciendo es que ustedes no. Ellos están teniendo esos comportamientos porque es la única manera que ellos han aprendido a comunicarse y a llamar la atención, a decir tengo atención. Sin embargo, para mí fue muy difícil entender este sistema. Pero pues era básicamente estímulo-respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué se tenía con el sistema? Al principio, el estudiante que tiene muchos comportamientos agresivos, difíciles, de llanto, que no sabe manejar su frustración, esos estudiantes tenían muchos billetes en el principio, porque queríamos cambiar el comportamiento. Entonces, estaban portándose bien, billete.
estaba portándose, se portó mal todo el día, pero al final del día se portó bien 5 minutos, billete, y así. Entonces se le estaba reforzando y para mí, a mí me parecía como injusto con el niño que siempre se porta bien, que uno nunca le da nada, porque uno no le da nada, porque se le olvida. Porque como es el niño sigue las normas, se le olvida. Entonces los niños a mí me recordaban, pero yo sí hice caso, pero yo sí hice la fila, pero yo, y yo sí. Entonces tenía que sacar mis billetes y darles porque tenía sentido. Ellos habían hecho caso, ellos habían seguido la instrucción. Hecho caso suena muy vago. Habían seguido la instrucción que yo les había indicado. Y a seguir esa instrucción, entonces ya entendían y hacían lo que se les pedía que hicieran. Ya fuera escribir en el cuaderno o hacer una fila o tal vez hacer silencio cuando estaba la profesora explicando. Entonces esa era la instrucción que yo les daba y pues si lo lograba pues les daba billetes. Y así fue por buen tiempo. Sin embargo, a mí me faltaba constancia. Todas estas estrategias funcionan si uno es constante. Para mí era muy difícil porque para mí eso era entrenamiento estilo Pavlov, como estímulo-respuesta, 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 estímulo-respuesta. Para mí fue muy difícil. Para mí me costó mucho trabajo. Pero con el tiempo empecé a entender mucho mejor el sistema y empecé a ser mucho más positiva. Y empecé a de verdad darme cuenta, estos niños eran maravillosos, niños maravillosos con muchos problemas. Y pues la idea era que yo pudiera dar lo mejor de mí y ayudarles. Entonces estos niños, pues en la medida en que yo pudiera, les iba a ayudar, ¿no? No fue fácil, sin embargo, ayudar era mi intención, ayudarles en lo que yo más pudiera. Entonces usábamos la economía de fichas con los billetes y yo tenía que ser muy constante, muy constante, muy constante. Este sistema de esfuerzo positivo, tiene unos pasos. Entonces, ellos dicen que es un programa basado en una evidencia y que tiene tres fundamentos base, que es mejorar el comportamiento, reducir la corrección de disciplina o la mala disciplina, excluyendo al estudiante. El objetivo no es excluir al estudiante en este sistema y mejorar los resultados de los maestros, porque pues en Estados Unidos se miden los resultados de los maestros basados en no en todos los estados, tengo que aclarar, en algunos estados se miden los resultados de los maestros basados en los tests estandarizados que los estudiantes hacen. Entonces algunos estados tienen mucho más énfasis en estos tests y entonces miden al maestro un poco. En otros estados miden al maestro de manera diferente. Hay unas rúbricas para el maestro donde a uno lo califican de 1 a 5, dependiendo de cómo uno maneja a los estudiantes, maneja los grupos, enseña la clase y sabe del contenido que va a enseñar. Entonces, el sistema dice, vamos a ayudar a los profesores a mejorar sus resultados. Estos son los 3 básicos y ellos dicen que tiene que haber un equipo líder, un equipo que se sienta y dice, como líderes, ¿cómo vamos a manejar estas situaciones? Y como líderes son los que nos dan a los maestros los 3 niveles para intervenir. Entonces el nivel 1 es como los estudiantes que se portan mal en la clase y uno como maestro sí tiene que cambiar muchas cosas, porque sí es que los maestros somos muy negativos algunas veces y generalmente estamos diciendo a los estudiantes, usted como siempre haciendo así, como siempre, usted nunca escucha, o sea, siempre con este lenguaje negativo, excluyente y agresivo. Cuando uno está enojado, porque uno tiene emociones y uno le da rabia y uno se enfurece y uno dice cosas que no debe decir. Entonces, sí que, y hay maestros que lo hacen más común que otros, ¿no? Hay maestros que lo controlan muy bien, otros que no. Entonces, estos maestros a nosotros nos enseñan como, oiga, trate de usar lenguaje positivo. Entonces, con ese lenguaje positivo nos decían, en lugar de decir, usted como siempre, cámbielo a
No porque hoy te has portado así. Entonces quitas el usted y el como siempre, porque tampoco es como siempre. Y le das al estudiante como el feedback es como la retroalimentación del comportamiento, no de la persona. Es decir, cuando le vas a hablar del comportamiento, hoy estamos haciendo esta actividad, la instrucción es esta, quiero que sigas la instrucción. Entonces el estudiante no siguió la instrucción, entonces tú le devuelves y dices, esta es la instrucción, necesito que sigas la instrucción. Esta es la instrucción. Entonces, cuando ya te hacer una retroalimentación con el estudiante, uno está hablando de la instrucción. ¿Qué pasó hoy que no pudiste seguir esta instrucción? Que es sentarte y escuchar por 10 minutos. Entonces, hace uno la instrucción. Habla sobre el momento, sobre el comportamiento, digamos, la acción, pero no de la persona. No es tú, ¿por qué haces esto siempre? No, nada de eso. Este lenguaje tiene que cambiar. Y cambias toda esa negatividad del hecho de decirle y atacar a la persona y no el comportamiento. Entonces, ese es como uno de los objetivos de este sistema. Y la idea es que uno, como maestro, pues use palabras mucho más positivas. También hablan de los 3 niveles, y entonces el primer nivel ya les estaba contando como el maestro y en la clase hace su trabajo. El segundo nivel es cuando el equipo se reúne y ve que hay comportamientos particulares que se quieren cambiar y hacen una serie de actividades o hacen una serie de estrategias que le dan a los maestros. Y el nivel 3 es más el intensivo y el regular con un estudiante específico que tiene comportamientos específicos y se debe hacer una intervención específica solo con ese estudiante. Esto suena muy bonito en teoría, pero a la práctica es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque necesita personas, gente. Es decir, necesita que el colegio tenga la suficiente capacidad de pagarle a cierta cantidad de maestros o directivos o el psicólogo de la escuela que pueda hacer esa intervención y extinga el tiempo y pueda irse a las clases y pueda estar observando las clases y que los psicólogos o las personas que están encargados de eso tengan el tiempo, ¿no? Y se puedan ir a las clases y estar sentados y hacer la intervención con esos estudiantes. Entonces, la intervención individualizada era como una persona extra venía a la clase, observaba al estudiante, hacía un plan por el estudiante y al estudiante se le ayudaba, se le sacaba de la clase una vez de vez en cuando, haciendo diálogo con el estudiante, haciendo pactos con el estudiante para que el estudiante pudiera mejorar ese específico comportamiento. Una de las cosas que me pareció interesante y que me pareció valiosa es que ellos siempre nos hablaban de que no puedes corregir todos los comportamientos al mismo tiempo. Uno no puede irse a decir, voy a corregir que que los estudiantes no me escuchen, que no sigan las instrucciones, que no escriben, que etcétera, etcétera, etcétera. No, es un comportamiento a la vez. Y hay que ser muy constante, muy constante. Entonces a mí me costó mucho trabajo porque yo no era muy constante con eso y cambiaba como muchas estrategias. Entonces hoy les daba dulces, mañana les daba stickers, el otro día les daba que el billete, pero que se me olvidó darles el billete hoy, entonces ninguno llevaba billetes y etcétera, etcétera. Entonces sí que necesitaba yo ser mucho más disciplinada y mucho más constante con este tipo de estrategias. Sin embargo, para mí la estrategia estaba coja. A mí me parecía una estrategia coja, me parecía una estrategia incompleta. No me sentía contenta ni satisfecha. Sí habían unos resultados a corto plazo, pero no me parecía una estrategia completa. Tal vez porque no la aplicábamos muy bien, tal vez porque no teníamos el soporte y el apoyo, tal vez porque la persona encargada, el psicólogo, no venía a la clase y no me ayudaba, tal vez porque todos estábamos tan ocupados y tan estresados que no teníamos tiempo de sentarnos a dialogar qué avances habíamos tenido, etcétera, etcétera. Pero a mí la estrategia me parecía coja, me parecía ilógico en muchos casos. ¿Por qué? Porque tú le cambias el ambiente positivo al estudiante en ese momento en la escuela. Posiblemente puede ayudarle, pero su ambiente donde vive, las personas con las que interactúan, las personas con las que se tiene que lidiar todos los días, no.
Entonces, la idea era que los padres estuvieran ahí, pero los padres no venían a las reuniones. No venían. No venían padres de familia, de los niños que uno necesita que vengan y que uno habla con ellos. Los padres no venían. Si venían de vez en cuando a alguna que otra reunión o venían solo a recoger al estudiante y salían corriendo. Y ya. Y había para mí había una falta de hacer que el estudiante pudiera manejar sus emociones él mismo, entenderse él mismo y empezar a identificar en qué momento él mismo se está exacerbando y puede hacer una estrategia para controlar eso. Entonces era como, tiene que haber un trabajo personal interno, pero el estudiante no lo conoce y yo no sabía cómo enseñárselo tampoco. Entonces, con el tiempo, eso fue como a muchas personas no les gustó ese programa. Llegó otro programa, compraron otro programa que se llamaba Mind Up. Es como mente arriba, la traducción. Y este programa es basado en una serie de actividades para calmar la mente, para calmar al estudiante. Es el que más me gustó porque me parecía totalmente lógico que yo pudiera enseñar al estudiante a calmarse él solo, que no necesitara de mí de mi guianza en el futuro, que pudiera ser independiente y pudiera entender qué emociones estaban generando este tipo de situaciones y qué circunstancias le hacían que este comportamiento saliera hacia la luz y por qué estaba tenía tanta resistencia a lo que yo le decía o a la escuela en sí o al estudiante en sí. Entonces, este Mind Up me pareció lo mejor del mundo. Es de la organización Hum Foundation. Es una actriz muy, muy, muy famosa en Estados Unidos. Ya hace años no creo que no actúa. Les voy a poner los links de estas organizaciones para que ustedes puedan leer. Si ya hablan inglés y tienen la opción del inglés, les voy a poner estos links luego. Entonces, ¿qué hace la organización? ¿Qué hace esta organización? Nos enseñaba a enseñar a los estudiantes a calmarse, a entender su cerebro, diría yo, su cerebro, porque eso se llama neurociencia, es entender el cerebro y por cómo el cerebro reacciona y cómo el cerebro nos puede bloquear y nos puede generar muchos problemas. O no. En fin, entonces, ¿qué es lo que hace la organización? Ellos nos enseñaron, y es lo que yo aplico ahora. Yo aplico un poco de las dos estrategias. Digamos, en el momento en que yo veo que hay una necesidad inmediata, donde yo necesito que todos los estudiantes hagan algo y que es una necesidad inmediata, necesito que todos se sienten a escuchar, inmediatamente aplico lo de el refuerzo positivo y hago economía de fichas y les doy puntos, les doy, bueno, lo que sea que esté trabajando en ese momento. En ese momento hago puntos, les doy puntos por estudiante, por hacer caso, por escuchar, por sentarse. Cosas que son sencillas, ¿no? Sentarse todos al mismo tiempo, vale. Eso vale. Necesito que todos estén mirando esta diapositiva. Entonces todos miran la diapositiva porque les estoy dando puntos, entonces están en eso. Eso es como una inmediatez que me ayuda a atraer la atención de los estudiantes inmediatamente, porque pues les estoy dando ese refuerzo positivo. Y ya cuando necesito algo más deep, algo más profundo, entonces voy a las estrategias que hace Mind Up, que es de enseñarles a sentarse. Yo les enseño, les digo respiremos, les explico que el cerebro necesita calmarse para empezar a entender, les digo a ver si el corazón está muy rápido, va a llegar mucha sangre al cerebro y el cerebro no va a pensar bien, y les enseño las partes del cerebro y ese tipo de cosas para que los niños se calmen. Y realmente me funciona. En este momento tengo un grupo muy bonito. No tengo comportamientos, tengo un par de niños con comportamientos un poco más agresivos, diría yo, pero este tipo de estrategias los calma y ellos pueden seguir con sus actividades normales y sentarse y calmarse y hacer lo que necesito que hagan. Pero yo quiero que ellos sean capaces de entender que ellos tienen que controlarse a ellos mismos. Para mí es muy importante
y siento que la educación tiene que ir a que el estudiante sea independiente, que pueda lograrlo solo. Sí, a pesar de las circunstancias en las que vive, a pesar de que tiene una familia disfuncional, yo sé que no es fácil porque no es fácil. Estos estudiantes tienen familias muy difíciles. Entonces, pero que tengan una pequeña estrategia para calmarse, para ver las cosas de manera diferente, les va a ayudar a largo plazo. Los maestros no vemos en muchos casos lo que hicimos con estos estudiantes cuando son pequeños, tal vez les ayudamos en algo, pero en el futuro tal vez se vea con con personas, con humanos mejor entrenados para controlar sus emociones, para entender sus emociones, no negarlas, sino entenderlas, saber por qué las se generan y poderlas controlar de manera positiva, poder calmarse. Por ejemplo, ya cuando empezábamos a hacer el programa de Mind Up, ¿qué hacíamos? Bueno, tú necesitas un break, necesitas un descanso. El estudiante está a punto de estallar. Entonces uno ya empieza a reconocer esas caras, esos comportamientos, esos movimientos en el cuerpo y le dices al estudiante, sal un momento, respira, camina y vuelve. Obviamente uno tenía que tener una asistente en la clase para poder hacer eso. Muchos de nosotros no lo tenemos, ¿no? Pero ese tipo de cosas ayuda mucho que el estudiante pueda sentirse en paz consigo mismo. Porque la idea y el objetivo es que sea en paz consigo mismo. En este programa de Mind Up tienen un libro muy bonito con estrategias específicas, ¿no? Porque a uno que lee en teoría, a mí me han dado mucha teoría, pero a mí enséñame cómo. Y ya cuando esté el cómo, entonces con el cómo puedo hacerlo, ¿no? Entonces este libro tiene unas estrategias específicas. Hay una de agradecimiento. Una solo de enseñarles a ser agradecidos, que era otra cosa que me parecía difícil porque yo no los veía siendo agradecidos, los veía pidiendo mucho, no quiero más dulce, quiero no sé qué, quiero. Pues tenían una carencia en sus hogares, pero no daban gracias. Y yo, ¿pero por qué no dan gracias? ¿Por qué no dicen gracias? ¿Por qué? Entonces, ese tipo de estrategias que enseñan ellos enseñémosles a ser agradecidos, de que están agradecidos. Entonces me parecía interesante, me parecía chévere poder enseñar eso. Entonces, para la conclusión del programa, el programa sí es importante y funciona, pero con una combinación de enseñar al estudiante a manejar sus propias emociones. No solo de darle una ficha, un punto o algo, sino darle algo más. Poderle generar, poderle enseñar que se puede comportar y que pueden haber cambios en su vida si eso viene desde él mismo o ella misma. No solo del externo que le da una ficha o que le da un billete para que se comporte, sino que se comporte me suena, ¿no? No es que el comportamiento es lo que espera una sociedad, ¿no? Entonces, para que este niño y este estudiante entienda que hay unas normas que pueden ayudarle a estar mejor, más tranquilo, y que ciertas de esas normas le pueden facilitar muchas cosas. Y que pues el respeto es hacia todo el mundo. El respeto es muy importante. Es muy importante y a mí me parecía que a veces a estos niños les faltaba ese entender que respetas a todo el mundo, no solo respetas al maestro o al director, sino que respetas a todas las personas. Entonces yo trataba de enseñarles esas cosas. Hasta aquí les dejo la primera parte. Si me acuerdo de algo les escribo luego o les pongo luego. Pero es interesante, les voy a poner los links y cuando tengan los links si ya hablan inglés y ya conocen inglés, pueden leerlo y hay cosas muy interesantes que los dos programas pueden ofrecer. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar
contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.